esa es la ficha de nuestro primer invitado de la noche. Tremendo constitucionalista, un hombre de ideas claras, muy lúcido. Andrés Ortiz, abogado, doctores en jurisprudencia por la prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Derecho de Empresa, por esta universidad, todavía mejor, por la Universidad de Navarra en España, máster en Ordenamiento Territorial por la Universidad de Barcelona, editorialista de Diario El Universo y catedrático de Derecho Municipal también por la UCSG. Muy buenas noches, doctor Ortiz. Bienvenido aquí a La Defensa. Blanca, Alan, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo, doctor. Ya lo extrañábamos en este panel. Sabemos que estaba full en estos días de juicio político y muerte cruzada, pero gracias por abrirnos espacio en su agenda. Bien, la Corte ha ratificado la decisión de la muerte cruzada del presidente a través de este nuevo enunciado, doctor. Cuénteme su lectura principal de esta decisión del presidente, importantísimo. A ver, la Corte Constitucional ha escogido un camino que causa jurisprudencia. Parece mentira que algo tan corto, que algo tan pequeño, algo tan sucinto, ese comunicado, ya veremos las razones realmente jurídicas del presidente de las distintas salas de la Corte Constitucional. Pero el comunicado creo que es contundente, ¿no? El comunicado dice que ellos no están en capacidad, que no pueden, bajo ningún concepto, entrar a verificar o cuestionar o revocar la causal o la motivación que tiene un presidente de la República para la muerte cruzada. Con esto queda sellado algo que los futuros presidentes de la República podrán dictaminar la muerte cruzada en cualquier momento, que era la tesis del gobierno. El gobierno siempre mantuvo la tesis que podía hasta el último minuto, antes de que se active la votación del juicio político, lo podían hacer. Por lo tanto, la Corte, aunque les parezca mentira, con esa inadmisión, lo que está sentando es un precedente muy importante en la historia del derecho constitucional ecuatoriano, ya que le está diciendo a la ciudadanía y por ende a los ecuatorianos que un presidente de la República sí tiene la capacidad, la facultad para incluso estando tramitándose un juicio político, poder decretar la muerte cruzada. En todo caso, pues las cartas están sobre la mesa, Blanca. Ya ahorita a estas alturas el Consejo Nacional Electoral debe moverse y cumplir con el mandato legal de convocar hasta el día domingo el calendario y posteriormente pues realizar formalmente las elecciones, que hay un calendario preliminar que ha sido circulado por las redes y Diana Tamaín lo ha comunicado, pero con esto quedan atrás cualquier tipo de fantasma de suspensión de actos del acto del presidente. Se acabó. Ahorita, de aquí para adelante, hay elecciones y probablemente el nuevo presidente esté sentado en Carondelet en el mes de noviembre de este año, Dios mediante. Es necesario recordarle a nuestra audiencia que la Corte Constitucional es uno de los organismos estatales con más reputación, transparencia es implacable al momento de generar sentencias. De hecho, en este mismo gobierno se han emitido algunas observaciones por el presidente Guillermo Lasso, como los decretos de estado de excepción, y han hecho llamados de atención tácitos al presidente. Así que no podemos decir que es una entidad que está vendida o porque van a surgir estas narrativas, y es importante dejarlo sobre la mesa. Ahora, doctor, cuando hablamos de que la Corte ya dio su veredicto, porque es lo que estaban esperando todos, estaba en vilo después de 6 demandas constitucionales aquello de que la Corte tendrá que ver, ¿no? Y fue el discurso que auparon las últimas 24 horas los asambleístas que pusieron esas demandas constitucionales. Y ellos decían que no había tal conmoción social. Y eso estaba también en un hilo que tendía en la tela de duda, porque decían, ok, pero ¿qué conmoción social existe en el país? Y a mirada constitucional y desde el derecho siempre, doctor, cuando hablamos de conmoción social y de esta decisión del presidente, ¿había lugar en torno al tema y por qué? Lo que pasa es que las lecturas que a veces se hacen de los textos legales, la gente los suele acomodar
a su criterio o al color de su piel o de su bandera política, ¿no? Y aunque te parezca mentira, yo que soy abogado, pero estudié físico-matemático, a mí los números me encantan y creo que tengo buena cabeza para los cálculos matemáticos. El derecho es como las matemáticas, hay ciertas cosas que no se pueden interpretar y que no merecen mayor disquisiciones jurídicas. Y es que el artículo 148 dice que cuando el presidente, a su juicio, crea que se ha cumplido una de estas tres condiciones, podrá decretar la muerte cruzada. Debemos recordar que la Constitución de Montecristi es una constitución correísta y la hicieron justamente para blindarlo al presidente Correa. Habría que leer el acta constituyente número 72 para entender lo que pasó realmente cuando se dictó este artículo. Lo que se quería era tener un mecanismo, el presidente de la República, tener un mecanismo para poder terminar con la Asamblea Nacional en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, bajo una de estas tres premisas. Y eso fue lo que efectivamente pasó. Por eso ustedes ven que el correísmo no presentó ninguna acción, porque era irse en contra de su propia constitución. Al presidente Correa lo blindaron con ese artículo. Él quería tener una herramienta jurídica que le permita disolver la asamblea en cualquier momento. Ustedes saben que las mayorías son móviles y mañana, pues por más que él tenga asambleístas, eventualmente podía pasar lo que le pasó ahora al presidente Lasso, de que le iniciaban un juicio político. Entonces, no nos tiene que sorprender la decisión de la Corte, porque la Corte dice, yo no estoy en capacidad de analizar el juicio del presidente, porque yo no soy quien para decir por qué el presidente ha tomado esa decisión. Está en la Constitución, y aquí me voy a permitir hacer algo, aquí hay una especie de contradicción en la actitud de la Corte, porque en otras ocasiones, por ejemplo en el matrimonio igualitario, pese a que la Constitución es muy clara que dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, a través de una opinión consultiva, decidió reformar la Constitución y dice que sí se puede en el matrimonio sí se puede entre personas del mismo sexo. Pero en este caso se va por la interpretación legal, por la interpretación auténtica que dice que el presidente a su juicio podrá decretar la muerte cruzada y la Corte dice yo no puedo entrar a saber cuál es el juicio del presidente y por lo tanto yo no me meto y por lo tanto inadmito ad limine, que se dice en derecho latino, o sea, de primera mano, simplemente no entro a analizar el fondo y desecho las demandas porque no estoy en capacidad de abocar conocimiento de estas demandas de inconstitucionalidad. Entonces hay que entender realmente por qué nacieron esta muerte cruzada, cuál fue la finalidad, que fue protegerlo, arroparlo al presidente Correa. Doctor Ortiz, antes de la siguiente pregunta, quiero primero leer el tuit que hace exactamente 3 minutos acaba de lanzar el presidente Guillermo Lasso. Si lo tenemos allí en pantalla, por favor, el tuit del primer mandatario. Este tuit, mientras lo van poniendo, lo voy leyendo, dice lo siguiente, es una cosa brevísima, haciendo alusión a las 6 resoluciones emitidas por la Corte Constitucional. Dice el tuit, la Corte Constitucional rechazó por unanimidad las demandas de inconstitucionalidad sobre la disolución de la Asamblea del Ecuador. Así como la Corte, ninguna autoridad judicial puede pronunciarse sobre la verificación y motivación de la causal de crisis política y conmoción interna invocada en el Decreto Ejecutivo 741. Este tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución de la República. Hace este tuit citando el tuit de la Corte Constitucional donde ponen un boletín que explican cuáles fueron estas 6 resoluciones. Digo esto es como una suerte de lectura. En los próximos 6 meses, ya ratificando esto, nos vamos a elecciones. En los próximos 6 meses que va a gobernar Lasso vía decretos y solo puede hacerlo con la venia de la Corte Constitucional en unas materias específicas, ¿se puede leer una suerte ya de luna de miel entre el mandatario y la Corte Constitucional o no necesariamente? Oh, no, bajo ningún concepto. A ver, yo en un artículo del Universo hice un artículo que se llamaba Corte Política, ¿no? En mi criterio, para mí la Corte, yo la respeto, me parece que es una Corte de lujo, con extraordinarios jueces, con gente tomando como base su honestidad, porque es una Corte honesta, una Corte seria, una Corte profesional. También juega la política la Corte, ¿no? Entonces,
En el caso del juicio político, miren ustedes que incluso le hicieron cometer errores, ¿no? Le hicieron decir a la Corte que había un contrato firmado en junio de 2022 por el presidente Lasso y eso no fue verdad. Entonces la Corte admitió el tercer cargo, que era obviamente el más débil, y lo dijo que era mínimamente verosímil, pero fue muy forzado el fallo, porque al inicio del informe de admisión del dictamen dice que se violaron las reglas del debido proceso y que se habían incumplido plazos, pero que eso en todo caso no angustiaba el derecho a la defensa del presidente. O sea, la propia Corte reconoció que el procedimiento estuvo mal realizado y aún así dio paso al juicio político. Entonces yo creo que con esto y ante la calma y la paz social que se ha vivido en las últimas 48 horas, que no ha habido ningún inconveniente, que incluso la mayoría de los actores políticos han recibido la decisión del presidente de la República, los mercados internacionales no han reaccionado, los Estados Unidos dijo que seguía trabajando con el presidente Lasso, nadie lo ha tomado como un golpe dictatorial como pasó en el Perú. La Corte simplemente dijo: yo no me meto en este problema, allá que se arreglen entre los políticos, les doy un abrazo y no me metan a mí en este corre ve y dile, y creo que ha actuado muy bien la Corte. Más allá que también, por si acaso, jurídicamente respaldo esta decisión, porque claramente no pueden meterse. Imagínense cuando la Constitución dice que cuando a juicio de alguien, entonces ¿cómo puede la Corte decir no, su juicio no me gusta? O sea, eso no puede la Corte Constitucional. Doctor, y con su experiencia, ¿cómo se prevé que, si usted dice que la Corte igual es política, cómo prevé usted que va a ser la relación entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo, el todavía Ejecutivo que va a quedar por estos 6 próximos meses? Esa es una muy buena pregunta, Alan, y te digo por qué. Porque leyendo el reglamento de arreglo de procesos de la Corte Constitucional y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, resulta que el legislador se olvidó. Y cuando digo se olvidó, y esto se lo doy como primicia, se olvidó, no existe plazos para que la Corte se pronuncie sobre los decretos económicos urgentes del presidente de la República en caso de muerte cruzada. Estamos actualmente en el limbo jurídico. Debemos suponer, y aquí algunos colegas míos, abogados, coinciden con mi criterio, de que la Corte no debería demorarse más de 30 días en despachar los proyectos que mande el Ejecutivo por una sencilla razón. Porque la propia Constitución dice, acuérdense que los proyectos económicos urgentes tienen el plazo de 30 días y no entran en vigencia por el Ministerio de la Ley. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. La que entró por el silencio, por la abstención de Correa, ¿no? De UNES. Entonces, haciendo un paralelo, y le digo, haciendo un paralelo porque en derecho cabe lo que se llama la analogía, ¿no? Cuando hay casos parecidos, tú puedes agarrarte de esos casos parecidos para poder despachar. Entonces, si me preguntan a mí, la Corte debe tener 30 días. No se va a sentir cómoda, porque aquí hay algo que también es muy interesante que ustedes conozcan. Acuérdense que en el Ecuador, el presidente y la Asamblea son colegisladores, ¿verdad? Porque el presidente tiene derecho a veto, puede reglamentar las leyes, pero resulta que sin Asamblea, el colegislador del presidente Lasso va a ser la Corte. Entonces, la pobre Corte, que tiene que fallar decenas y centenas de casos que le llegan, ahora va a ser, con 9 personas, va a fungir de colegislador, con lo cual se le va a dar una carga muy importante. Miren que ya van presentando 2 proyectos el gobierno, y de lo que escuchábamos al abogado Henry Cucarón, al ministro de Gobierno, van a seguir presentando todos los días proyectos económicos urgentes, decretos de leyes, y con eso van a provocar que la Corte se tenga que prácticamente dedicar estos 6 meses a colegislar con el presidente. Con lo cual, yo no la veo a la Corte, sinceramente, complicándose la vida, porque para que la Corte diga que es inconstitucional algo, realmente es muy complicado, porque las leyes son operativas. Por ejemplo, crear zonas francas, ¿cómo puede ser algo inconstitucional? Entonces, aquí vamos a vivir un régimen temporal extraordinario, Alan y Blanca, que nunca lo hemos vivido, que probablemente quizá nunca se vuelva a vivir. Por lo tanto, ahorita se está haciendo camino al andar. La Corte deberá ir creando sus propias normas en el camino, creando un reglamento, que creo que debería hacerlo, debería estar en capacidad de hacer un reglamento para tramitar los decretos leyes de emergencia que le mande el Ejecutivo, porque si no va a haber un caos jurídico, porque la Corte se va a llenar de una cantidad de leyes y no va a saber cómo despacharlas y en qué tiempo. Porque imagínense si se toma 6 meses y no despacha ninguno. También es una anarquía. Entran por el Ministerio de la Ley, como usted dice, haciendo uso de esta analogía, y parece que estos 6 meses van a ser el mejor tiempo para Guillermo Lasso. Absolutamente.
A ver, yo no sé si el presidente de la República se anime luego de los 30 días publicarlo en el registro oficial. Acuérdense que él tiene la facultad para mandar a publicar las leyes en el registro oficial. Entonces, si la Corte no se pronuncia en 30 días, entonces ahí puede haber un choque de trenes, como tú decías, ¿no? Eventualmente ahí puede haber la primera fricción cuando la Corte comience no a despachar dentro de estos 30 días, que repito, no están escritos en ninguna parte, pero haciendo una analogía, yo pensaría que la Corte debería tomar ese plazo como una especie de referencia para despachar los decretos leyes del presidente Lasso. Doctor, una pregunta de la audiencia importantísima. O sea, está tácito porque lo hemos dicho durante toda la jornada de la entrevista, pero para que lo escuchen de usted, que es el doctor. Milton Delgado dice: me están diciendo que en el futuro cualquier mandatario, a su juicio, puede activar la muerte cruzada. Disculpen, eso es un error. ¿Usted qué dice? Contéstele a este desesperado ciudadano. Bueno, Milton, donde manda capitán no manda marinero, ¿no? El 75% o casi el 80% de los ecuatorianos votaron a favor de ese texto constitucional. Está en la Constitución. Hay salvedades. La primera es que solamente se puede dictar dentro de los 3 primeros años del ejercicio del presidente. Es decir, durante el 4.º año no se puede ejercer esa facultad, sino dentro de los 3 primeros años. En el caso de la Asamblea, que también puede destituir al presidente, la Asamblea solamente lo puede activar una sola vez y se le agota. En el caso del presidente es evidente que también lo puede hacer una sola vez, porque si decreta formalmente la muerte cruzada, solamente la puede utilizar una vez, porque obviamente se va él y se va a la Asamblea a su casa. Entonces, don Milton, ¿qué podemos hacer? Esas son las reglas del juego. Yo coincido con usted que es una decisión muy fuerte de que un presidente de la República pueda jalarse una Asamblea Nacional con un decreto ejecutivo, pero así está la Constitución. El presidente ha actuado dentro del marco jurídico y la Corte Constitucional le ha dado la razón, con lo cual, como decía al inicio del programa y decía Blanca, se ha sentado una jurisprudencia y con esto pues ya sabremos que en los próximos casos en que un presidente quiera activar la muerte cruzada, lo puede hacer. Aquí la gran pregunta: imagínense ustedes donde se elige un presidente, cualquiera que sea y la Asamblea no tiene mayoría y se vuelve a bloquear todo, va a volver a activar la muerte cruzada. Entonces, la verdad que este es un mecanismo que seguramente va a ser estudiada por varios países en el mundo. Yo no sé si mañana llega esto del caso a Harvard por derecho constitucional, porque realmente es un tema súper interesante. Créanme que muy pocos países deben tener esta facultad, que incluso dentro de un juicio político, estando a pocas horas de votarse una eventual destitución, una Corte Constitucional y una Constitución le permitan a un presidente disolver el primer poder del Estado. Créanme que no es algo que sucede muy a menudo ni en todos los países, ¿no? Ya que toca el artículo 148 de la Constitución, doctor Ortiz, quisiera su explicación, que usted es bastante didáctico. Cuando dice que a su juicio, es decir, al juicio del primer mandatario, hubiese grave conmoción interna, entonces el debate es, para algunos, como para el expresidente del Legislativo, Saquicela, si no hay ninguna conmoción interna, según él, esto era un paraíso, ¿no? Entonces, ese a su juicio es una interpretación propia del primer mandatario, es un poco ambiguo, pero al mismo tiempo subjetivo. En derecho eso se permite, porque yo ayer decía, ¿cómo técnicamente puedo demostrar el tema de la grave conmoción interna? A ver, lo que pasa es que la Corte Constitucional, y por eso algunos colegas abogados durante estas últimas 48 horas han salido a decir que había un déficit motivacional, que la motivación del presidente no era suficiente, que no le quitaban la facultad al presidente de hacer la muerte cruzada, de dictar. Es decir, no estaban en desacuerdo con que se dicte la muerte cruzada desde el punto de vista constitucional, pero ellos insistían en que no había la suficiente motivación y que no se reunían los requisitos de la grave crisis y conmoción interna que durante muchos fallos la Corte Constitucional los ha ido definiendo. La Corte Constitucional en los decretos de emergencia y en los estados de excepción ha dicho y ha categorizado y ha establecido con mucha precisión cuándo se debe entender que existe una grave crisis y una conmoción interna. Sin embargo, esos son para casos particulares de estado de excepción. No existe ninguna definición por parte de la Corte que establezca o nos ayude a entender cuándo existe conmoción o grave crisis en temas de muerte cruzada, y por lo tanto, en mi criterio, la Corte ha dicho que como esto queda a juicio del presidente, es un tema eminentemente subjetivo,
coincido contigo, y en esa subjetividad, en esa discrecionalidad que decimos los abogados, porque esto no es un tema objetivo. Tú estás reclamando, y con mucha razón, Alan, dónde está objetivamente la conmoción, o lo que decía Saquicela, pero aquí estamos frente al ámbito de la discrecionalidad, una facultad exorbitante, una facultad extraordinaria que le ha concedido la Constitución al primer mandatario y que lo ha librado a la discrecionalidad, a la subjetividad, no a la objetividad. Entonces, si bien se tiene que establecerse una de estas tres causas, la Corte aparentemente, y no digo aparentemente, en la práctica, con esta inadmisión, ha dicho: yo no puedo entrar a juzgar bajo ningún concepto el juicio del señor presidente. Y advierte, y eso también es algo que no se nos puede escapar, y advierte a los jueces estos del empalme, de lagartococha, de baba, que cuidado se les ocurre admitir acciones de protección o medidas cautelares, ¿no? Porque también están prohibidos. El blindaje está blindado. Está absolutamente blindado la muerte cruzada. Ya pasó a la historia ahorita. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Gracias por esas luces, clarísimo todo. Usted va a ser un invitado recurrente y habitual en este espacio. Un placer, como siempre, y muchas gracias. Lamento no haber podido estar presente, pero la próxima vez me comprometo a estar allá con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Cuídese.